Oye, hijo mío, la instrucción de tu padre, y no desprecies la dirección de tu madre. Proverbios 1:8. Buenos días. Los saludo el 15 de junio, mes de los padres. Todos son bienvenidos a nuestro tiempo de comunión de los domingos en la mañana. Como parte del tema general, yo y mi casa, esta vez nos corresponde el propósito de Dios. Buenos días. En este mes tenemos un enfoque de la palabra que hemos titulado Yo y mi casa, hablando de la familia. Y hoy nos corresponde el tema, el propósito de Dios. Oremos nuevamente. Padre, en el nombre de Jesús, gracias te damos, Señor, por esta nueva ocasión que nos das. Estamos reunidos en tu nombre y nuestro corazón está abierto para ti. Nosotros necesitamos y deseamos recibir tu palabra. Lo que hay en tu corazón, Señor, colócalo en el nuestro. Estaremos atentos, Señor. Abre nuestro corazón para que eso sea posible, que estemos atentos a tu palabra. Queremos recibirla y queremos ponerla en práctica con perseverancia. En el nombre de Jesús, amén. Te invito a abrir inicialmente nuestras Biblias en Josué, capítulo 24. Y en Josué capítulo 24, veamos el versículo número 15. Josué 24, 15, dice: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es un versículo muy conocido, creo, y son palabras de un gran líder que el Señor levantó después de Moisés, ¿cierto?, para suceder a Moisés, con quien el Señor les permitió la entrada a la tierra prometida. Unas victorias asombrosas de las cuales podemos documentarnos en este libro que lleva su nombre, Josué. Unas victorias extraordinarias. Sin embargo, en el último capítulo de este precioso libro, se evidencia que el pueblo todavía tenía una duda si servir o no servir al Señor. Y es algo que se repite una y otra vez en el pueblo de Dios. Creo que a ti te ha pasado. Creo que a la iglesia en general le pasa. Llega un momento después de tantas victorias, después de ver tantos milagros, de tanto favor de Dios, tanta manifestación de la gloria suya en nuestras vidas, en nuestras casas, en la congregación. Llega un momento donde dudamos si servimos o no servimos, o servimos a medias. Dudamos. Y es necesario presentarnos delante del Señor y terminar con la duda. Aquí hay unas cosas muy asombrosas, unas advertencias muy tremendas que es necesario que consideremos. Josué les dice a ellos categóricamente: si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses, o sea, si a los dioses falsos o al Dios verdadero. Quiero decirte en esta mañana que no hay punto medio. Esas palabras son muy crudas, no son cualquier cosa. Es decir, en ese momento categóricamente lo que dice Josué es: ¿le estás sirviendo a Dios? Muy bien. Si no le estás sirviendo a Dios, automáticamente le estás sirviendo a los dioses falsos.
Y servir a dioses falsos es servir a Satanás. En otras palabras, y ese mismo planteamiento lo hace el mismo Señor Jesús en Mateo capítulo 6. Tenemos dos alternativas. ¿Servimos a Dios o servimos a Satanás? No hay punto medio. Si alguien dice, bueno, no, yo no estoy preparado para servir al Señor, que más adelante yo me voy a consagrar alguna vez, más adelante le voy a servir. Mientras que estás pensando y diciendo y haciendo eso, lo que estás haciendo es un servicio a Satanás y ni te pasaba por la mente. Yo creo que muy pocas personas, las hay, pero no son la mayoría, que voluntariamente prestan un servicio diabólico, prestan un servicio a Satanás. Pienso que la mayoría de las personas que le sirven a Satanás lo hacen por ignorancia, porque no saben, porque pretenden que, bueno, yo no le estoy sirviendo a Dios, pero hombre, tampoco le estoy sirviendo al diablo. Pero en la Biblia no vemos eso, no vemos un término medio en la Biblia. Nosotros hemos hablado acá que hay, ¿cuántos reinos? 2 reinos. Cuando estuvimos meditando acerca de orar 3 veces, vimos que hay 2 reinos, el reino de Dios y el reino de Satanás, el reino de luz y el reino de tinieblas, no hay intermedio. Entonces, si no estás andando en el propósito de Dios, si no estás en el plan de Dios, si no le estás sirviendo a Dios, automáticamente le estás sirviendo ¿a quién? Al diablo. Y esta no es una torcedura del versículo, es una lectura del versículo. O le sirves a Dios o ya le estás sirviendo al diablo. Le dices, no, por este tiempo no puedo servir porque estoy en una situación que tengo que arreglar primero. Si no le estás sirviendo al Señor por un tiempo, ese tiempo lo está empleando el diablo para hacer de las suyas contigo. Y ni siquiera te habías enterado. La palabra de Dios está para alumbrarnos. Y esa es una gran advertencia que hace el mismo Josué, él se la hace al pueblo. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis, si a los demonios o a Dios. Luego, terminando el versículo, esa famosa frase que es, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Es una decisión que toma Josué. Josué estaba frente al pueblo y tenía a su familia allí. Y estaba hablándole al pueblo y cuando les dice, si no le están sirviendo a Dios, le están sirviendo a los demonios, ustedes tienen que tomar una decisión hoy. Les dice, esperen un momentico, yo hago una consulta aquí con mi familia. ¿Ustedes están de acuerdo? Una votación, ¿cuántos votan que sí? Después de ese consenso, después de registrar las estadísticas, él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Así fue? Así fue. En todo este libro de Josué, de hecho, en todo el Antiguo Testamento, incluso en toda la Biblia, no hay un registro donde podamos ver la evidencia de que, aquí están toda la familia de Josué sirviendo a Dios. Y es posible que tú le estés sirviendo a Dios y que tú hayas dicho, yo y mi casa serviremos al Señor. Y es posible que el día de hoy no hay evidencia de que realmente toda tu casa le esté sirviendo al Señor. Pues no pienses que lo has dicho por emoción o por hipocresía. Hiciste bien, así como Josué. Hiciste bien en decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Hacemos bien en decirlo. Es una palabra de parte de Dios. Nosotros vimos hace 15 días que la bendición es para mí y mi casa. Suena horrible mencionarnos nosotros de primero. Uno diría, no, la bendición para mi casa y para mí, para mi familia y para mí, pero el orden espiritual, el orden según el diseño del reino de Dios es primero yo y mi casa. Seremos salvos yo y mi casa, somos salvos yo y mi casa, somos bendecidos yo y mi casa. Hace 8 días vimos acerca del diseño de Dios y vimos que el primero que tiene que meterse en el diseño de Dios en la familia, ¿quién es? ¿Quién es? De tu casa, ¿quién es el primero que se tiene que acomodar el diseño? Tú, yo, cada uno, yo. Así como lo vimos con Abraham, él iba a mandar a su casa y a sus hijos después de sí.
Primero él, después toda su casa entra en el orden, en el diseño de Dios. Vimos que tenemos dificultades, vemos unos diseños en nuestra casa que no son conforme al diseño que vivimos de parte de Dios. Y tengo que empezar por mí. Diga, tengo que empezar por mí. Diga, yo y mi casa. Yo y mi casa para la bendición. Yo y mi casa para el diseño de Dios. Y yo y mi casa para el propósito de Dios. El primero de la casa que tiene que estar en el propósito de Dios, ¿quién es? Yo. Yo soy el primero. Pues que los de la casa no me apoyan, antes me ponen trabas, antes cuando nos empeñamos en hacer algo se inventan un plan para sacarme de allí. Me celebran el cumpleaños los domingos a las 10 de la mañana. Y como no cabe una fiesta a esa hora, entonces se inventan un paseo, pero tiene que ser el domingo. O el miércoles en la noche. O el jueves en vez del ayuno. O el martes en la hora de la oración. No hay otro espacio, no tienen otro espacio porque tienen que estudiar, tienen que trabajar, tienen que asear la casa. El único espacio es ese espacio que se utiliza para los tiempos de comunión. Echemos mano de allí y nos vamos y nos comemos el pastel de cumpleaños juntos. De vez en cuando, solamente cuando cumplen años. Si en la casa son 10, entonces son 10 reuniones. Y si hay aniversario, entonces vaya sumando. Diga, yo y mi casa. Ahora, usted dice, hombre, pero es que eso lo hacen, hasta los líderes lo hacen. Los líderes yo veo que tienen una celebración. Alguien cumple años y no se aparecen en la reunión. Vea, como dijo Josué, si mal os parece servir a Jehová, escogeos a quien sirváis. Cada uno escoja lo que quiere hacer, lo que le parece. Si el Señor le mostró que está bien usar los tiempos de comunión para eso, hágale. Pero yo y mi casa serviremos al Señor. Hace un tiempo yo tengo claridad de esto. Hace un tiempo. No siempre fue así. Ya para medio siglo con esa claridad. Yo y mi casa serviremos al Señor. Y puede ser que no hayan evidencias en el momento, pero yo no me puedo bajar de allí. Porque el propósito del Señor no está con un individuo, sino que está con una casa. Si tú le sirves al Señor, pero hay alguien en tu casa que no le sirve al Señor, no puedes estar cómodo. No, por lo menos yo le estoy sirviendo. El diseño de Dios no es que tú le sirvas al Señor. ¿Cuál es el diseño de Dios? Yo y mi casa. Es literal. Yo y mi casa. ¿Cómo así? O sea que no puedo estar tranquilo porque mi hijo no vino a la reunión. No puedes estar tranquilo. No te puedes acomodar, no puedes aceptarlo. Él no vendrá. No recibirá la bendición. No estará en comunión. La vida de resurrección no fluirá por él. Él no será levantado. Él no será salvo. Renuncia a eso. Diga, yo y mi casa. Lo normal es que toda tu casa esté acá. Lo normal es que toda tu casa, y no que vengan, no es el asunto religioso de venir, allá vine, lo logré, yo y mi casa serviremos al Señor. No, ¿con qué actitud viene? O solamente le sirven aquí en medio de estas paredes y en la casa y en la calle no. El servicio al Señor no es de un sitio. El servicio al Señor es cuestión del espíritu. Le servimos en espíritu, pero no solamente yo, sino yo y mi casa. Es de verdad esto. Es de verdad esto. Yo y mi casa serviremos al Señor. Tú le sirves, pero tu esposa no. No es normal. No, es que yo le doy libertad. Dele libertad. La verdadera libertad está con el Señor. La verdadera libertad de una persona es convertirse en esclava de Cristo. Esa es la verdadera libertad. Después de ahí es una venta del mundo. ¿Y tú la has comprado? No, pero es que es mi esposo el que no le quiere servir al Señor. Pero ese es algo temporal. Porque lo que la Biblia dice es
¿Qué es lo que dice la Biblia? Yo y mi casa. La Biblia no dice, deja a tu esposo tirado, incircunciso es el de mala. No, así no dice la Biblia. La Biblia, ¿cómo dice? Yo y mi casa. Entonces, en la casa oran, en la casa adoran, en la casa, que hay una meta de los 5 millones para hoy. Ni para qué le comento. ¿Cómo? ¿Perdón? Es que es yo y mi casa. Oremos juntos. Que no quiere orar. Entonces, ¿quién va a orar? Usted. Ore usted. Arranque usted. No, es que no quiere adorar conmigo. Adore usted. Hágalo usted. Doble rodilla, usted. Pero no se conformen que, bueno, de la casa yo soy el que voy a orar solamente. No, no es así. Sino, ¿cómo es? Yo y mi casa. Yo y mi casa. Eso es lo que Dios quiere. Y esa es la palabra que el Señor nos está dando en esta mañana. Acompáñame, por favor, a Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28. Cuando el Señor empieza la humanidad, empieza la raza humana. Génesis 1, capítulo 1, versículos 26 al 28. Él no genera espontáneamente 1 millón de personas o 500 naciones, que lo hubiera podido hacer perfectamente, pero Él no actúa así, sino que dice Génesis 1, 26 al 28, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Versículo 27, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Nota que no dice varón y varón los creó. Nota que no dice hembra y hembra los creó. No. No dice varón y cabra los creó. No, varón y hembra los creó. ¿Por qué? Porque cuando el Señor inicia la raza humana, inicia con una casa, con una familia. Hay un propósito de Dios que no es individual, sino que es de familia. El propósito de Dios es para una familia. Versículo 28, y los bendijo Dios y les dijo, fructificad y multiplicaos. O sea que no solamente es papá y mamá, sino que también aparecen ahora los hijos. Fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. El propósito de Dios es que el hombre lo exprese, que el hombre sea su imagen y semejanza y gobierne sobre la tierra y sus recursos. Ese es el deseo de Dios desde la creación, que el ser humano exprese a Dios, pero Él no está contento con que el papá exprese a Dios, o que la mamá solita exprese a Dios, o con que los padres expresen a Dios, mientras que los hijos expresan al diablo. No, el deseo del Señor es que toda la casa exprese a Dios, lo exprese a Él. Lo vemos desde creación. Cuando el Señor da este propósito, nosotros hemos visto en los primeros 11 capítulos de Génesis que hay 4 caídas lamentables. Esa fue en la primera, aparece en el capítulo 3. Luego en el capítulo 4 aparece la segunda. Luego en el capítulo 5 y 6 la tercera. Y en el capítulo 11 la cuarta caída. En la tercera caída Dios manda un juicio terrible, el diluvio universal. Y cuando Dios quiere tener un nuevo comienzo con la humanidad, Él hubiera podido decir, no, pues yo empecé con una familia y fue un desastre. Voy a empezar ahora sí con todas las naciones. No. Si me acompañas por favor al capítulo 9, Génesis 9, versículo 1, encontramos, bendijo Dios a Noé y a sus hijos y les dijo, fructificad y multiplicaos y llenad la tierra. En el nuevo comienzo, nuevamente Dios toma la familia para su propósito. No es solamente un individuo, sino la familia. En los versículos 8 y 9 de este mismo capítulo 9 de Génesis dice,
Y habló Dios a Noé. ¿Y qué más dice? Versículo 8. Y habló Dios a Noé y a sus hijos con él, diciendo: he aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros. O sea, que no solamente es con Noé, sino también con los hijos de Noé y también con los descendientes. Es decir, con toda la casa, con toda la familia. El propósito del Señor no es con un individuo, el propósito del Señor es con la familia. Por favor, repite: yo y mi casa. Cuando tiene ese nuevo comienzo, nuevamente hay un fracaso. Y en el capítulo 11 vemos de ese fracaso. Toda la humanidad, escúchame, absolutamente toda la humanidad le dio la espalda al Señor. Y entonces él dijo: ¿no fue suficiente el diluvio? Eso es terrible. Entonces él dijo: voy a hacer otro linaje y voy a desechar el linaje creado, es decir, el linaje que arrancó con Adán, y voy a iniciar un nuevo linaje. Ese linaje es el linaje llamado. Para ese linaje llamado también pensó igual en una familia. Si miramos en Génesis capítulo 12, los versículos 2 y 3 dicen: y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dice a Abraham: y haré de ti una nación grande. Pero ¿cómo va a ser posible de hacer una nación grande? Por medio de una familia. Y como lo vimos hace 8 días, Abraham comenzó a andar en el camino del Señor y mandó que toda su casa también lo hiciera. Esa obediencia atrajo la bendición del Señor para que cumpliera esa promesa que lo iba a engrandecer, que lo iba a bendecir y que podría ser bendición a todas las familias de la tierra. Vemos en la palabra una y otra vez que el Señor tiene un propósito no individual, sino un propósito con la familia. Miremos por favor en Salmos 127. Salmos 127. La primera parte del versículo 3. Salmos 127, la primera parte del versículo 3 dice: he aquí, herencia de Jehová son los hijos. Esa es la primera parte del versículo 3. ¿Qué son los hijos? Según la Biblia, ¿son tuyos? Los hijos no son tuyos. Si usted tiene hijos, diga: los hijos no son míos realmente. ¿De quién son tus hijos? Son de Dios. Él nos da el privilegio, el placer y también el dolor de administrar unos recursos, así hablemoslo crudamente, que no son nuestros, sino que son de Él. Así que cuando tú piensas en tus hijos, yo quiero que mi hijo sea un gran futbolista. Yo lo voy a meter en las escuelas y mi sueño es que mi hijo sea un fútbol. ¿Perdón? O sea que ese hijo sí es herencia tuya. ¿Ese hijo es herencia de quién? Del Señor. Entonces, el enfoque de un padre, de una madre, no es que el hijo va a ser, no, yo creo que sea un gran contador, un gran político, un gran albañil, un gran comerciante. No. El deseo de nosotros tiene que ser que nuestros hijos sean grandes siervos de Dios, porque nosotros administramos ese recurso por un tiempo y tenemos un privilegio, pero también un compromiso. Y nuestro compromiso no es simplemente darles ropa, comida, casa, estudio, sino que tenemos que hacer un discipulado en la casa. Quiero decirles que yo no era muy consciente de eso hasta hace muy poquito. Y me alegra que estén los padres de Amelie aquí, atentos, tomando nota, que estén muy atentos porque ellos tienen un compromiso con la niña y es que la tienen que discipular.
porque la niña es herencia del Señor. ¿Y cómo se te ha crecido, Brigitte, no? La doctora Brigitte. Ese compromiso, querida hermana Gloria, no termina porque esté tan grande y tan independiente, no. Sigue siendo la mamá. Tienes que seguir ministrando su vida y procurar que sea discípula del Señor, que sea una sierva de Dios. Y ustedes los tienen todavía chiquitos. No son solamente hijos, son discípulos. No solamente es allá arriba en la clase donde ellos tienen que escuchar que Dios es amor, que hay un propósito de Dios, conocer a Cristo, sino que tienen que en sus oídos tener la voz del papá y la mamá hablando la palabra de Dios, declarando la palabra de Dios. Ellos tienen que verlos orando. Chiquitos los ven orando, los ven adorando. Se te crecieron, ¿no? Pero sigue siendo el papá. Tenemos que seguir discipulándolos. Y el pastor Ariel, ¿qué diremos? Tiene hijos, nietos, bisnietos. Pero el privilegio y el compromiso no se detienen. Por eso haces muy bien cada vez que nos das una palabra, cada vez que nos regañas, que nos das ejemplo. Muy bien hecho. Porque nosotros como hijos no somos de Él realmente, sino que somos herencia de Dios. Hacemos bien los que somos padres y madres en hablar la palabra de Dios. O sea, ¿qué estamos procurando para nuestros hijos? Y cuando ellos no están caminando en obediencia, en el propósito del Señor, no podemos simplemente cruzarnos de brazos y decirnos, bueno, ya están grandes, que decidan. No, es tu hijo, es tu hija. Tenemos que seguir declarando, yo y mi casa serviremos al Señor. Ah, no lo estás viendo, no importa. Josué no lo estaba viendo, pero lo estaba declarando. Y no está diciendo, vayan, sirvan al Señor, sino que está diciendo, yo y mi casa serviremos al Señor. ¿Quieres que tus hijos les sirvan al Señor? Ahí el primer paso es que tú les sirvas al Señor. Es el primer paso. Puedes desgastar tus rodillas orando, tu voz clamando, puedes bajar kilos poniéndote en ayuno, clamando por eso. Pero si no le estás sirviendo al Señor, ellos lo más normal es que no lo van a hacer. Porque lo que dice la palabra es yo y mi casa. Yo y mi casa. Los sábados, con pocas excepciones como la de anoche, hay un joven que viene acá a la reunión temprano, muy puntual. Y espontáneamente empieza a acomodar las sillas y a buscar un trapo para limpiarlas. Él no viene después de las 7, él no viene tardísimo, él no viene al amén. Él viene antes y está presto a acomodar las sillas y pregunta, ¿cómo las vamos a poner hoy? Y a limpiarlas. Ahí me da una pena. Yo, no, hágale. Bueno, yo le paso un trapo y voy por el mío. Y eso es gracias a que él se matriculó en el discipulado y el hermano Ramiro le dijo que tenía que venir los miércoles temprano, los sábados temprano a limpiar las sillas. No, el hermano Ramiro no le dijo eso. La hermana Ángela fue. No, tampoco. Eso no lo aprendió en el discipulado. ¿Dónde aprendió eso? En la casa. El papá y la mamá son tales que vienen temprano y son de los que cogen el trapo y dicen cómo vamos a acomodar las sillas. Y espontáneamente él hace exactamente igual. Vemos cómo se cumple la palabra yo y mi casa.
Los padres no le dicen, vaya, sino que ellos lo han hecho y él lo ha visto y no se queda perezoso para hacerlo. Tiene sus manos sanas y lo hace muy bien. Y es tan agradable, y más que tener algo logístico, limpio para que las personas se sienten, está ministrando la vida del Señor y está dándole un servicio al Señor. Esa actitud de servicio es oro y es algo muy agradable para el reino de Dios. Eso agrada profundamente el corazón del Señor. No necesitamos ponernos una corbata y usar un micrófono y preparar un sermón para servir al Señor. Le servimos cuando oramos, cuando reprendemos, cuando ayudamos, cuando abrazamos, cuando perdonamos, cuando nos alistamos rapidito para ir a la reunión, cuando nos animamos a estar puntuales, cuando nos involucramos, cuando nos animamos unos a otros, cuando tomamos la iniciativa. Puede ser que sea frustrante, que seas el único que quiere estar en el propósito del Señor, pero no es para frustración, es para la gloria del Señor. Es el orden que el Señor ha previsto. Él ha dicho, yo y mi casa. ¿De acuerdo? En el Nuevo Testamento tenemos unos ejemplos muy lindos. Vamos a mirar por favor en Lucas capítulo 2. Y el ejemplo del Señor Jesús es excelente. No solamente cuando inicia la humanidad o cuando tiene el nuevo comienzo con la familia de Noé, o cuando empieza el linaje llamado con la familia de Abraham, sino que para venir al Salvador también vino a un hogar, vino a una casa, a una familia. Hubiera podido traer un general bien grande, más grande que Goliat, y con armas más extraordinarias y con un ejército bien numeroso. El libertador, así pinta el libertador. Pero ¿cómo fue el diseño de Dios? En Lucas capítulo 2, el versículo número 7 dice: y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Lo envolvió en pañales. Ay, no. Dios hecho hombre, envuelto en pañales. Ay, por favor. Al cuidado del papá y la mamá, en unas dificultades, con rechazo. No le dan prioridad, no importó que ya estaba a punto de dar a luz, no importó que ya el bebé estaba por nacer, no le dieron hospedaje, le tocó en un pesebre. Así fue el deseo del Señor, que el Salvador viniera a una casa, a una familia. Así se dio origen. Miremos ahí mismo en el capítulo 2, los versículos 48 al 52. Lucas 2, 48 al 52 dice: cuando le vieron, se sorprendieron y le dijo su madre: hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. ¿Recuerdan cuándo fue eso? Cuando se les embolató en el templo. ¿Cuántos añitos tenía? 12 añitos. 12 añitos. Y entonces de regreso, ya 3 días de camino, y José vio que María no tiene el niño. Y cuando ve María y el niño, ¿cómo no lo tenés vos? Ay, no. Dios mío, la angustia con ese gentío a regresarse a buscarlo. Eso es lo que nos dice la palabra ahí en versículo 48. Versículo 48 dice que la mamá, ¿no? Apenas lo encontró, la mamá dijo: bueno, está sano ya, no hay problema. No hay problema, la mamá no se iba a quedar con las ganas de darle su retahíla. Y le dijo: ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Ya se desahogó. ¿Y qué agregó José? ¿Qué dice? Le vio que tenía todas las manos, todos los pies, todos los ojos. Está completo ya.
parte sin novedad. Versículo 49. Entonces él les dijo: ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre es necesario estar? En los negocios. ¿Saben que otra traducción de Biblia dice: en la casa de mi padre es necesario estar? En los negocios, en los asuntos, ¿y cuál es la casa del Padre? El cielo. La religión dice que el cielo. O sea, lo encontraron en el cielo. No. La casa de Dios, nos enseña el apóstol Pablo, que es la iglesia. En los asuntos de la iglesia es necesario que esté ese niño. ¿Cuántos añitos? 12. ¿Cuántos añitos tiene tu hijo? ¿Tiene 12? ¿Ya tiene 12? ¿O tiene más de 12? Versículo 49. ¿Por qué me buscabais? ¿No sabíais que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Padres que están aquí, ¿no sabían que es necesario que sus hijos se ocupen de los asuntos de la iglesia? ¿No sabían? Padres, a usted le da lo mismo que su hijo venga o no venga, pero sí, al colegio no puede faltar, pero a la reunión sí. Usted lo ve el sábado entre 7 y 8:30 jugando, estudiando, muy juicioso haciendo cosas, y no está en la reunión, no está en la comunión que es especial para los jóvenes el sábado, y a usted le parece normal, y usted es un papá. ¿No sabía que es necesario que su hijo se ocupe de los asuntos de la iglesia? ¿No sabía eso? Pues hoy lo tiene que saber. Y no por palabras mías, por palabras del mismo Rey, del mismo Salvador, del mismo Jesús. Yo te digo no lo mío, yo te digo lo que Él dijo, para que lo tengas presente. Es necesario que tus hijitos se ocupen de los asuntos de la iglesia. Esa honra de esos padres cuyo hijo viene tempranito a ayudar acá, esa honra no solamente es para ese hogar, es para tu hogar también, es para todos nosotros. Esa gloria de servir no es solamente para algunos, es para todos. Esa es una posibilidad que todos tenemos, aprovechemos, y más cuando es una necesidad. Yo no sé si has pensado en el almuerzo, ¿qué les vas a dar de almuercito a tu hijo hoy? Y tratas de darle un alimento sano, limpio, rico, bien balanceado. Eso es necesario. Pero, ¿y qué es que te vas a comer a tu hijo en diciembre, que lo vas a engordar? No lo trates como si fuera ganado. De verdad. Tu hijo no es ganado. Tu hijo es herencia de Dios. Así que tienes que velar no solamente por llenar su vientre, sino que tienes que velar por su alma y por su espíritu. Dale algo bien balanceado. Ya le compartiste un salmo, una palabra, charlaron sobre la prédica, oraron juntos, le has bendecido mientras que estaba dormidito, le pone la manito en la cabeza y lo bendice. Has pedido al Señor que envíe ángeles a que lo cuiden. Le has dicho al Señor: Señor, permite que sea un siervo tuyo. Dale un corazón de siervo, que se ocupe de los asuntos de la iglesia, porque la palabra de Dios dice que es necesario que los jovencitos se ocupen de las cosas de Dios, que se ocupen de las cosas de la iglesia, que se ocupen de los asuntos del Padre. Es necesario. No, es que estos son deportistas, estos son ingenieros, y estos sí son ministros. No, eso es lo que dice el mundo, pero la palabra de Dios dice que es necesario que nos ocupemos de los asuntos del Padre. Versículo 50. Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. José y María no eran cualquier distraídos por ahí, sin embargo ellos no entendieron. Entendió más rápido el niño de 12 años. Y es posible que
tus padres no entiendan. Y justo a la hora que tienes que cumplir un compromiso con la congregación, te pone algo. Es posible que no entiendan. Entonces, con todo respeto, les debes decir, no sabes, mami, ¿no sabes que es necesario que yo me ocupe los asuntos de la iglesia? Jesús no fue grosero con ellos, pero tampoco se dejó manipular. Él conocía y él reconocía a una madre con minúscula y a un padre con minúscula, ¿o no? Y estaba sujeto a ellos, lo vamos a ver. Pero también reconocía por encima de eso a un padre con mayúscula, como lo dice en el versículo 49. ¿No sabías que en los negocios de mi padre es necesario estar? Queridos padres, lo mejor que le puede suceder a un hijo nuestro es que le sirvan al Señor. Eso es lo mejor. Eso es lo mejor. ¿Le quieres dejar una herencia efectiva a tus hijos? Que le sirvan al Señor. Punto. En ese momento no lo estén haciendo, entonces vas a tirar la toalla. No, ya no me importan mis hijos, corto con ellos, ya no son hijos míos. Van a ser hijos tuyos siempre. Entonces no le están sirviendo al Señor. Entonces tenemos rodillas, tenemos boca y podemos decir, yo y mi casa serviremos al Señor. Versículo 51, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Así que hijos que los padres les ponen trabas o los padres no están consagrados, no quiere decir que yo no estoy sujeto a ellos porque ellos, no, tenemos que estar sujetos a nuestros padres. Y parece contraproducente, pero si voy a estar sujeto a unos padres que ni entienden que tengo que estar ocupado en las cosas del Padre, ¿cómo voy a progresar? Dice el versículo 51 y 52, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos, y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. Mire el crecimiento, el desarrollo del Señor Jesús. Un desarrollo integral, según el versículo 52. Crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y con los hombres. Un crecimiento integral. O sea, por estar sometido es que viene la bendición. La obediencia trae la bendición. Padres, es necesario que nuestros hijos se ocupen de las cosas del Señor. Es necesario. Por eso los tenemos que discipular. Acompáñame por favor a Juan capítulo 2, versículos 3 al 5. Juan capítulo 2 nos habla de unas bodas en Caná de Galilea. Los versículos 3 al 5 nos muestra una actitud muy particular del Señor, porque algo particular también sucedió en esa boda, y es que se acabó el vino, no alcanzó. Y entonces la mamá, sabiendo que aquí está mi hijo, y él sí sabe, no es sino que, ¿cuál es el problema? A ver, él sí sabe. Entonces la mamá le insinuó a él pues que haga algo, que ya se les acabó el vino. Versículos 3 al 5. Y faltando el vino, la madre de Jesús le dijo, no tienen vino. Jesús le dijo, ¿qué tienes conmigo, mujer? Aún no ha venido mi hora. La mamá quería manejarle la agenda al Señor, pero el Señor le dejó claro que ella no era quien para manejarle la agenda, aunque fuera su mamá. La ubicó. La agenda del Señor la maneja el Padre Celestial, y eso lo dejó él muy clarito en Juan capítulo 5 particularmente. Él solamente hacía lo que veía que el Padre hacía. ¿Y cuándo lo hacía? Cuando era la voluntad del Padre. Él no venía a hacer nada por su propia cuenta, sino que hacía todo conforme al deseo del Padre Celestial. Y no iba a haber ningún humano, ningún ser humano, ni papá, ni abuelo, ni mamá, ni abuela, ni tía influyente, nada de esas tías que son absorbentes. Nada.
Nada le iba a manipular. La agenda se la manejaba ¿quién? El Padre Celestial. Él la ubicó con esas palabras. ¿Qué tienes conmigo, mami? Mujer. Es decir, mami, a ver, te explico. Usted es un ser humano y yo soy Cristo. Yo soy Dios hecho hombre. Usted no me maneja la agenda. ¿Fue grosero Jesús con la mamá? ¿Le hizo daño a la mamá? Mira el bien que le hizo, se manifiesta de inmediato. Versículo 5. Su madre dijo a los que servían: haced todo lo que os dijere. Yo, la ubicó como ser humano. Necesita antes al Salvador. Hagan todo lo que Él diga. La puso en la línea correcta y la ayudó a preparar sus años que venían, ese tiempo después que iba a suceder, sobre todo el tiempo de la muerte, que fue tan terrible para una mamá. Pero el Señor la ubicó. Padre, no estamos para manipular a nuestros hijos. Ellos tienen que hacer la voluntad de Dios. Y a veces nosotros queremos que hagan nuestra voluntad. Y a veces hijos que están acá no tienen un carácter firme, no se paran firme con Dios y se dejan manipular. No solamente el papá, la mamá, de los amigos, de los hermanos, hasta el bebé de la casa se dejan manipular. Vamos aquí mismo al Evangelio de Juan, capítulo 7. Juan capítulo 7, versículos 2 al 6. Juan capítulo 7, versículos 2 al 6 dicen: estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos, y le dijeron sus hermanos: sal de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, porque ninguno que procura darse a conocer hace algo en secreto. Si estas cosas haces, manifiéstate al mundo, porque ni aun sus hermanos creían en él. Entonces Jesús les dijo: mi tiempo aún no ha llegado, mas vuestro tiempo siempre está presto. Dejemos hasta ahí. Dice que los hermanos del Señor, el Señor tuvo hermanos, ¿cierto? La palabra nos dice. Marcos, creo que es en el capítulo 6, no lo recuerdo bien, nos dice incluso los nombres de 4 de sus hermanos. La Escritura dice que José no tuvo relaciones íntimas con María hasta que el Señor nació. Eso dice claramente que después sí las tuvo. Y de esa relación marital salieron unos hermanitos del Señor Jesús. 4 hermanos. Y por lo menos 2 hermanas. O sea que el Señor tenía por lo menos 6 hermanos. Pero aquí hay algo muy triste que dice el capítulo 7 de Juan, es que ni siquiera sus hermanos creían en Él. Muy duro, la misma casa y no creer en Él. Y a veces nos pasa así en la casa, de pronto es tu caso. Pero ni al Señor Jesús eso le afectó. Él dijo, mire lo que les contesta, versículo 6, mi tiempo aún no ha llegado. Otra vez, la agenda, ¿quién se la maneja? Jesús, el Padre Celestial. Mi tiempo aún no ha llegado. Si Él va, lo van a matar antes, no es el momento, es justo cuando el Padre lo indica. Y lo vemos más adelante en el capítulo 12, decir, bueno, mi tiempo ha llegado el momento, la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. De ahí en adelante ya. Pero todo a su tiempo, conforme al deseo y a la voluntad del Padre. El Señor Jesús supo tener ese manejo con la mamá y con los hermanos. Supo tener el manejo adecuado con la casa, con la familia. No se dejó influenciar, no se dejó manipular. Y eso sirvió no para rechazar la familia, no para que la familia se perdiera, sino todo lo contrario. Mire que vimos cómo María quedó ubicada de una vez. María quedó bien ubicada. Dijo, hagan todo lo que Él les diga.
Alguien dijo por ahí que María era la gran predicadora de la Biblia porque dijo, hagan todo lo que Jesús diga. Y así hay que hacer. Mire cómo quedó de bien ubicada la bendición tan grande que le dejó el mismo hijo. Y a los hermanos también. Porque si, bueno, listo, vamos juntos. No, nada. La agenda la maneja el Padre Celestial. Y ellos vieron ese testimonio tan claro en Jesús que luego vemos a algunos de sus hermanos, explícitamente lo dice la palabra, sirviéndole al Señor. Entonces, a veces digo, no, pero siempre que voy para la iglesia, no los acompaño al paseo porque es que tengo reunión. Yo tengo que amar a mi familia, tengo que preocuparme por ellos. Sí, preocúpate por tu familia. Primero tu familia. Entonces no la saques del diseño de Dios, porque el diseño de Dios no es para un solo hombre y el propósito del Señor no es para un solo hombre, el propósito del Señor es para toda la casa. Y cuando tú te corres de la voluntad de Dios por tu casa, entonces sabes que a quién estás corriendo, no solamente a ti, sino que yo y mi casa nos salimos del propósito del Señor. No lo hagas así. No lo hagas así. Aquí no se trata de diplomacia, se trata de obedecer la voluntad del Señor, de creer que hay una bendición de Dios, de creer que hay un diseño de Dios, de creer que hay un propósito del Señor. Para terminar, miremos por favor en 2 Timoteo capítulo 1. Segunda Timoteo capítulo 1. Versículo 5, segunda a Timoteo capítulo 1 versículo 5 dice: trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Es una carta de Pablo, ¿a quién? A Timoteo. ¿Y qué es lo que está diciendo de Timoteo? Que él trae a la memoria la fe no fingida que hay en él. Una fe no fingida. Él no era de los muchachitos que venían a la iglesia y esa canción me gusta, entonces levanto la mano porque me gusta. No era porque le gusta, sino porque está derramando su corazón delante de Dios. No venía a la reunión por el formato, porque si no el pastor me va a echar vainas desde el púlpito. No, porque si no mi mamá no me deja en paz, después no me da postre al almuerzo. No, hay una convicción. La fe de Timoteo era una fe sincera, una fe no fingida. Pero dice, la cual habitó primero en tu abuela Loida. En la primerita fue en la abuela Loida. Ahí arrancó esa fe no fingida en esa casa, en la abuela Loida. Pero no se quedó allí, porque dice el mismo versículo 5, y en tu madre Eunice. Entonces, esa fe no fingida que hubo en Loida, ella fue cuidadosa para dar ejemplo, para enseñar, para discipular a su hija llamada Eunice. Y cuando Eunice tiene a Timoteo, entre las dos discipulan a ese niño para que en él también haya una fe no fingida. Entonces no eran los que venían a la reunión, sino que también en la casa oraban, en la casa adoraban, en la casa se trataba con dulzura. Esa fe no fingida de la abuela Loida, de la mamá Eunice, ahora estaba en Timoteo. Y quiero decirles que según nos muestra Hechos capítulo 16, no era un hogar de pronto tan fácil, no tenía como el perfil de que Timoteo fuera un gran siervo de Dios, que lo llegó a ser. Cuando Pablo está a punto de morir, literalmente le deja la posta, le deja ese legado, le deja ese encargo a Timoteo, para que Timoteo sea el que va a predicar de ahí en adelante la palabra. O sea que no es cualquier persona. Pero cuando era un bebé, las cosas no eran así de fáciles, ni cuando era un niño, porque Eunice se había casado con un hombre que no era judío.
Eunice se casó con un hombre que era griego. ¿Por qué? La Biblia en ningún lado dice por qué. No debió hacerlo, pero lo hizo. Ya hecho está. Y quiero decirles, hermanos, hermanas, hemos cometido errores, hemos tomado decisiones en la vida. Ya hecho está. ¿Qué vamos a hacer? ¿Llorar sobre lo mojado? No. Ya hecho está. De ahí en adelante, miremos qué hacer. Y Loida no se puso, usted verá, harina de otro costal. Se casó con ese tipo. No, ella siguió apoyando a su hija Eunice. Y entre las dos le ministraron, discipularon a ese muchachito. No hay indicios de que el papá lo haya hecho. No nos dice por ningún lado la palabra de Dios que el papá llegara a ser creyente, ni que orara por él, ni le diera buen ejemplo. No tenemos indicios de eso. Lo que habla es de la mamá y de la abuela. Ellas sí lo hicieron. Por eso en el capítulo 3 de aquí mismo de 2 Timoteo, capítulo 3, versículos 14 y 15 dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido. ¿Desde quién aprendió? ¿De Pablo? No, mira lo que dice el versículo siguiente, el 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Cuando Pablo conoce a Timoteo, ya era un jovencito. Ya tenía una formación básica. Ya era un vaso que había sido preparado desde la niñez. Ya conocía las sagradas escrituras. Ya en él había una fe, y no cualquier fe, una fe no fingida. Ya estaba listo para recibir del apóstol Pablo un discipulado de segundo nivel, pero ya tenía lo básico. Ella conocía bien el Antiguo Testamento. Ahora Pablo le trae toda la revelación del Nuevo Testamento. Ahora imagínese un jovencito que conoce el Antiguo Testamento y que conoce el Nuevo Testamento. ¿De dónde irá a sacar para predicar? ¿Podría ser una bendición para el propósito del Señor? Claro. Si algo tenía claro Loida y Eunice, es que los hijos son herencia de Jehová. Ellas tenían claro que yo y mi casa serviremos al Señor. Hermanos, ese es el deseo, ese es el propósito del Señor para la casa. No es solamente una persona. No estemos contentos, no estemos manicruzados, no estemos dormidos porque ya me salvé yo y porque ya le estoy sirviendo al Señor. No, es yo y mi casa. Así que vamos a hacer algo. Vamos a hacer algo para que toda nuestra casa le sirva al Señor. Y tú no tienes hijos, pero tus padres son los que no le sirven al Señor, o no están consagrados al Señor, o no crees que haya una fe sincera en ellos. Entonces tú eres el primero que tienes que empezar a orar, a rogar, a batallar por ellos. ¿Me acompañan de pie? Vamos a terminar ese tiempo orando y hagamos el propósito del Señor de que no solamente uno en la casa es el que va a servir, sino toda la casa. Yo y mi casa serviremos al Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor, por tu palabra en esta mañana. Gracias por cada persona, por cada corazón abierto. Gracias, Señor, por darnos esta impartición. Oramos que por tu Espíritu Santo nos ayudes a poner en práctica lo que hemos recibido hoy. Señor, nosotros sabemos que tienes no solamente una bendición, un diseño, sino también un propósito para toda la casa. Y yo en esta mañana declaro con mi fe, con todo mi ser, declaro: yo y mi casa te serviremos. Señor, te vamos a servir. Y eso lo escucha Satanás y sus demonios. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo escucha la iglesia. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Eso lo escuchará el mundo. Yo y mi casa serviremos al Señor. No voy a estar tranquilo, no voy a estar conforme, no pienso que ya terminé porque algunos le sirven, sino que la bendición, el diseño y el propósito tuyo son para toda mi casa.
declaro la bendición, declaro el diseño de Dios, pero también declaro el propósito de Dios, no solamente para mí, sino para toda mi casa, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Yo lo creo, yo lo recibo y yo lo declaro. Yo y mi casa serviremos a Jehová. En el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.